Buenos días, hermanos y hermanas. Bueno, pues es un motivo de gozo el poder estar de nuevo para compartir la palabra con vosotros. Y bueno, y no sé si va a poner algo ahí de lo que vamos a tratar en esta mañana. Pero antes de eso, pues dar las gracias por las oraciones que todos habéis tenido por un servidor y por la familia. Y bueno, quisiera públicamente agradecer que he sentido vuestro apoyo en oración. Bueno, ¿qué quiero compartir con vosotros en esta mañana? Sinceramente, lo que quería compartir es algo práctico. No voy a decir todo porque seguramente vosotros tendréis muchas más cosas que decir que yo pueda decir desde aquí. Y seguramente cada uno de vosotros vais a tener más experiencias que yo puedo tener. Y por lo cual no quiero deciros que esto sea lo máximo que yo voy a decir, sino simplemente lo que voy a hacer va a ser recordar y ver la experiencia que yo personalmente he pasado y seguramente que vosotros habéis pasado, inclusive con más intensidad que yo la pueda haber pasado. ¿Va a aparecer ahí algo, me parece? Si lo queréis poner. Bueno, pues eso va a ser el tema que vamos a tener esta mañana y me gustaría que hablásemos de las lágrimas y el ánimo. Porque para los creyentes tanto las lágrimas como el ánimo van juntos. Tenemos todo ese tema, no sé por el tiempo hasta dónde vamos a llegar, si lo dejamos, cuando el tiempo llegue lo dejaremos y en otra oportunidad, si procede y si el Señor pues me guía a ello, pues podré tener el resto, aunque vamos a mencionar todo, pero a lo mejor no vamos a poder llegar como yo quisiera por el tiempo a todo lo que hay ahí escrito. Vamos a empezar con dos textos que vienen ahí, Apocalipsis, capítulo 21, textos que son muy conocidos por cada uno de nosotros. No voy a añadir nada nuevo porque los hemos leído muchas veces. Pero fijaros lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice el capítulo 21, dice versículo 4, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Tremendo versículo. Cuando estemos con el Señor en el cielo, todas estas cosas y muchas otras no va a haber. Lo que aquí tenemos en este mundo, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, que forman parte de nuestra vida, allí en el cielo no habrá. Primer texto. Os voy a pedir en esta mañana que a partir del segundo también, si queréis, no es una obligación, si queréis voy a pedir vuestra habilidad bíblica porque vamos a ir leyendo versículos, simplemente dejando con el tema, dejando que la palabra del Señor pues vaya hablando por sí sola, porque yo no tengo que decir nada, es la palabra del Señor lo que tiene que hablarnos. Y luego, si queréis, en vuestras casas podéis investigar y añadir mucho más de lo que yo pueda decir. Entonces, por eso ha sido de poner los textos. Pero el siguiente texto está en uno de los profetas menores, el profeta Joel. Y fijaros lo que allí dice el profeta, un texto que viene también a colación con lo que estamos hablando. Dice el capítulo 2, versículo 12, de este profeta menor. Dice, pero ahora dice Jehová, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento. Nos está diciendo el profeta que vamos a tener de estas cosas. Pero cuando existe esta circunstancia de lamento y de lloro, nos dice el profeta que para que nuestras lágrimas sean secadas, para que nuestro corazón sea confortado, dice que nos volvamos a Dios. Versículo 12. De todo corazón, no dudando, quiere decir, no dudando, porque Dios es capaz de restaurarnos en cualquier momento. Fijaros también, voy a hacer una pequeña introducción sobre el concepto,
sobre el concepto del lloro, de las lágrimas. Por ejemplo, un bebé llora. Cuando un bebé nace, llora porque tiene hambre o llora porque está malito. Es su forma de expresar. Muchas mamás y papás, cuando son jóvenes, dicen, vaya hijo más llorón. Bueno, llora porque no sabe hablar. Es su forma de expresión, su forma de comunicación es a través del lloro, a través de las lágrimas. Un adolescente, un joven llora por sentimientos de amor. No hace mucho iba andando por la calle, por la zona donde vivimos, ya sabéis vosotros por dónde es, y allí hay mucha juventud, sobre todo los fines de semana. Y había un grupito de niñas de entre 11 y 14 años, no tendrían más, y una de ellas estaba en el centro y todas las demás alrededor y estaba llorando. Y yo pasaba por ahí y me pude percatar porque me llamó la atención que llorase, yo pensaba que le pasaba algo. Y estaba llorando porque el amigo o el novio la había dejado por otra. Con 11 o 14 años ya estaba llorando porque tenía un sentimiento de amor. Y los jóvenes, los adolescentes muchas veces lloran por esto. No suelen llorar por mucho más, lloran por sentimientos de amor. Pero cuando eres adulto lloras porque tienes sentimientos de pérdida. Lloras porque las cosas no van bien con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Levantas lágrimas y tienes momentos de llorar. ¿Por qué? Porque tienes una enfermedad, has perdido el trabajo, las cosas no van bien. Mostramos con la madurez sentimientos, pero son cosas que tarde o temprano, desde que seas un bebé hasta que seas una persona, hombre o mujer, adulto, tarde o temprano tendremos que pasar por estas situaciones. Las lágrimas en este mundo son inevitables. Estas circunstancias, tarde o temprano, como digo, tendremos que pasarlas. Pero surge una pregunta, surgen varias preguntas. ¿Por qué dice la Biblia, o qué nos dice la Biblia, mejor dicho, en cuanto a llorar o derramar lágrimas? Segunda pregunta, ¿es bueno derramar lágrimas? ¿Es bueno derramar lágrimas? Por ejemplo, hay que hacer una definición. Una cosa son las lágrimas fisiológicas que se producen dentro del ojo para que el ojo esté lubrificado, no tenga un roce y pueda hacer bien los párpados y pueda cumplir sus funciones. Otras son las lágrimas externas. No estamos hablando de estas. Las lágrimas externas pueden ser cuando partimos una cebolla. Ya sabéis que hay unos componentes externos que nos hacen llorar muchas veces. No estamos hablando de estos componentes externos, estamos hablando de lágrimas de componente interno, lágrimas que salen desde lo profundo de nuestro ser, desde el corazón, bien sea por cualquier circunstancia, por situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones de enfermedad, problemas en un hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Lágrimas que salen desde lo profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, en la Biblia encontramos muchísimas situaciones de lágrimas. Yo antes de entrar a uno de los puntos principales, voy a ver así algunas, porque son muy conocidas, casi no hace falta ni buscar los textos, pero vamos a ir a ellos para que sean ellos los que nos lean y nos digan. Lágrimas en situaciones concretas. Y yo voy a invitar a ir al libro de Génesis, allá en el libro de Génesis, los últimos capítulos. ¿Quién no conoce la historia de José? José. Vamos a ir en primer lugar a Génesis, vamos a investigar y a ver estos versículos, porque José era un llorón, en el buen sentido de la palabra y con mucho cariño y mucho amor, porque era una persona muy sensible y vivió situaciones en la vida como podemos verlas nosotros o vivirlas nosotros. José fue excepcional en su tiempo, pero José era un hombre sensible, un hombre que se conmovía y que lloraba. Fijaros la primera cita que yo voy a mencionar. ¿Cuándo fue una de las veces que José murió? Bueno, si vais al capítulo 49, versículo 33, en el último versículo del capítulo 39, allí se nos dice que cuando Jacob concluyó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Esto de encoger sus pies es muy significativo porque Jacob no se podía poner de pie, estaba muy malito, muy enfermo en la cama, y la única manera de ponerse delante de Dios, en vez de ponerse de rodillas porque no podía incorporarse en el suelo, parece ser que él encogió sus pies tomando una forma de 4 o de silla.
una actitud como si fuese de rodillas. ¿Por qué no se podía poner? Pero necesitaba verse delante de Dios y él, al final de su vida, se puso de rodillas, encogió sus pies en sus camas para presentarse delante de Dios. ¿Y qué ocurrió? Dice que en el versículo 50, versículo 1, dice: entonces se echó José sobre su rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Fijaros, José estaba llorando porque había perdido a su padre. Un sentimiento de lo profundo de su corazón. Pero si vais también un poquito más atrás, al versículo 33, capítulo 33, perdón, versículo 4, allí vemos otra vez a José, pero en una circunstancia diferente. Versículo 4 dice: y corrió a Jacob, perdón, ahora volveremos a José, Jacob. Y corrió Esaú a su encuentro, y lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron Jacob y Esaú. Ya sabéis la historia de Jacob y Esaú. Esos hermanos no se llevaban muy bien. En la familia no había habido una buena praxis familiar, no había habido un buen ambiente familiar por celos, por favoritismo y todo esto. Ya sabéis la historia. Y Jacob, pensando que su hermano pues iba a tomar represalias después de quitarle la primogenitura, de hacerle muchas cosas a su hermano, pensaba que su hermano, el poderoso, el cazador, iba a matarlo. Y incluso Jacob pues, era muy sabio, mandó a sus familias en varios grupos, ya sabéis la historia, pero la reacción fue muy diferente. Cuando Esaú vio a su hermano, dice que corrió hacia él. Yo pensaría que Jacob, cuando viese corriendo a Esaú, pensaría que iba a venir a matarme, pero dice que en vez de clavar lanza o clavar cuchillo en el cuerpo de Jacob, dice que se abrazó y se fundieron los dos en lloro. ¿Lloraron por qué? Lloraron por un reencuentro, porque se habían arreglado las cosas entre ellos dos. Había pasado de la venganza al amor. Otro ejemplo, vamos a ir al capítulo 42, ahora sí vamos a volver al protagonista de antes. Capítulo 42, versículo 24, en aquella famosa escena de José reencontrándose con sus hermanos. El capítulo 42, versículo 24, dice así: entonces él se apartó y lloró. Lloró porque estaba viendo a sus hermanos después de 17 años, aproximadamente. Tuvo ese encuentro con sus hermanos, aquellos que quisieron quitarle la vida. Dice que José tuvo que apartarse, tuvo que irse a otra habitación y llorar. Y llorar. Capítulo 43, versículo 30. Otra vez nuestro protagonista. Versículo 30. Y José se apresuró a salir cuando vio a su hermano menor, su hermano Benjamín, dice, y José se apresuró a salir porque sus entrañas estaban conmovidas por causa de su hermano y buscó donde llorar. Y entró en su habitación, en su cámara, y allí lloró. Lágrimas de sentimiento por un reencuentro tan esperado de sus hermanos y de su hermano amado Benjamín. Lágrimas de sentimiento al ver a Benjamín. Otro ejemplo, que vamos a ir a él, si queréis luego leerlo. Hay otro ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 36, el apóstol Pablo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que lloraron. Esto es lo que nos dice la Biblia, que la Biblia nos dice que es bueno que lloremos, que expresemos sentimientos. La Biblia aprueba nuestras lágrimas, bien sean por reencuentros, por emociones, por pérdidas. Los tenemos aquí, estos ejemplos. Pero también podemos llorar por despedidas. Pablo, en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, si queréis ir allí en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, ¿qué ocurrió allí? Pues bueno, allí ocurrió una cosa, que Pablo, en su tercer viaje misionero a las iglesias de Asia Menor, Pablo se despide de los hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo 31 del capítulo 20, dice, por tanto, velad recordando que por 3 años, de noche y de día no cesé de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo se había exprimido con estos hermanos, con estas iglesias y con esta iglesia concretamente de Asia Menor por 3 largos años, y Pablo había llorado con los hermanos muchas veces cuando les exponía porque los amaba y expresaba sentimientos de amor hacia los hermanos. Durante 3 años, dice la palabra del Señor, como hemos leído, que Pablo amonestó a los hermanos con muchas lágrimas.
muchas lágrimas. Y Pablo llegó al final de su ministerio en esta iglesia y tuvo que despedirse. Y les dejó muchas recomendaciones en el capítulo 20, por lo menos 4 recomendaciones les dejó. 4 recomendaciones, que no nos vamos a poder parar en ellas. Les dejó 4 recomendaciones a los hermanos. Voy a decirlas de pasada. Versículo 18, la primera recomendación que le dejó es comportarse como dignos siervos de Dios. Hermanos, yo me voy a ir. Lo digo con lágrimas, con mucho sentimiento de cariño, con mucho sentimiento de amor. Me voy a ir, pero comportaos como dignos siervos de Dios, versículo 18. Versículos 26 y 27, hermanos, me voy, pero deseo que tengáis un compromiso con y hacia la palabra de Dios. Compromiso serio hacia la palabra de Dios. Versículos 28 y 31, compromiso también serio, compromiso firme para con la iglesia, Versículo 30, compromiso firme para con vosotros mismos. Les deja estas 4 recomendaciones. ¿Por qué estas recomendaciones? Hermanos y hermanas, no hay mayor cosa en este mundo, que poner en primer lugar las cosas de Dios. Leí en un libro una vez, uno de los primeros libros que pude comprar hace muchísimos años. Este libro se titula, no sé ya si lo publicará, no existirá en el mercado, hace muchísimos años de este libro, se titula El discípulo se hace, no nace. Tiene un título interesante, El discípulo se hace, no nace. Y este autor decía lo siguiente, lo voy a leer, porque son palabras hermosas y creo que muy interesantes. Dice así el autor de este libro: cualquiera que sea nuestra vocación, jamás debe ser el objetivo de nuestra vida. Por muy arraigado que estés en el mundo, por muchas cosas que tengas buenas en este mundo, jamás debe ser el objetivo de nuestra vida, pues nuestra vocación, por muy noble que pueda ser, no es en última instancia sino temporal. ¿Por qué? Porque todas las cosas en este mundo son temporales. Son temporales. Dice temporal, un hombre fiel es un hombre, una mujer, un hombre fiel o una mujer fiel es una persona que ha escogido objetivos eternos para su vida. Tremenda frase, ¿eh? Un hombre, una mujer fiel es aquel o aquella que ha escogido o ha tomado objetivos eternos. Nunca cualquier trabajo, podrá ser ministro de lo que quieras, podrá ser ejecutivo de una gran empresa, podrá ser el hombre más inteligente o la mujer más inteligente de este mundo. Jamás ese objetivo será superior al objetivo que tiene relación con la vida eterna. Y Pablo, en esa despedida, le dice esto a los hermanos: cuidar de todo esto, porque el mayor objetivo que tenéis en el mundo, en vuestra vida, es servir al Señor y ser fieles al Señor. Y Pablo lloraba por esto, y Pablo se despide con los hermanos. Y fijaros cómo termina. Versículo 36 del capítulo 20. Y dicho esto, lo que he resumido, luego podéis sacar muchísimas más cosas, porque seguramente vais a sacar más que yo pueda ver incluso. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos, antes de tomar el barco allí en la playa. Entonces hubo un amargo llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo le besaban afectuosamente, doloridos especialmente por la palabra que había dicho, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Se iban a despedir de Pablo, posiblemente ya no llegaron a verlo nunca más, lo verían en el cielo. Pero los hermanos estaban profundamente conmovidos porque tenían que despedir a un hermano querido. Sensibilidad, hermanos. La Biblia nos habla de aspectos sensibles. Tengo que decir una cosa, sin emocionarme lo quiero decir, pero hay hermanos muy queridos en esta iglesia por mí que han partido con él. Todos son queridos, pero posiblemente hay muchos hermanos que han partido con el Señor en edades muy tempranas y otros más tardías, pero por lo menos para mí han sido hermanos muy queridos y yo me he conmovido con su partida.
Me ha dolido su partida, pero me ha consolado que un día los veré en el Señor, en el cielo. Hermanos, me ha dolido mucho la partida de muchos hermanos queridos, hermanos que han marcado un tiempo en mi vida, para una cosa y para otra. Todos han tenido un tiempo importante en mi vida. Y me ha dolido mucho y me he conmovido mucho. Pero me he animado pensando que un día los veré en el Señor. Esto dice la Biblia. Pero vayamos, me gustaría ahora ir al primer ejemplo. Segundo libro de Reyes. Vamos a hablar del segundo libro de Reyes. Vamos a resumir un poquito la historia, ¿vale? Vamos a ir, si queréis acompañarme allí, al segundo libro de Reyes. Vamos a ver otro ejemplo allí. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Es una historia también muy conocida para aquellos que estamos acostumbrados a movernos en el lenguaje de la Biblia y con la Biblia, ¿verdad? Esta es una persona muy conocida también. Pero fijaros, capítulo 20, versículos 1, 2 y 3. En aquellos días, vamos a hablar del rey Ezequías, cayó enfermo de muerte y fue a él Isaías, hijo de Amós, el profeta, y le dijo: así dice Jehová, oh Yahvé, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y él volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová diciendo: te ruego, oh Jehová, te ruego que recuerdes cómo he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente. Bueno, vamos a dejar este versículo, vamos a ir un poquito más atrás a ver la historia y luego terminaremos otra vez con este versículo para darle un sentido a este versículo. ¿Por qué ocurrió esto? Imaginaros por un momento, vamos a ir al capítulo 18 y vamos a quedarnos ahí. Imaginaros por un momento que todos queremos estar con el Señor, pero imaginaros que tuviésemos, hipotéticamente, una revelación de parte del Señor que nos dijese: Pedro, dentro de 10 años, o de 3 días, o de X tiempo, vas a morir. No sé cómo nos sentaría. Y más, imaginaros cuando tenemos que ponernos delante del Señor y decimos lo que Ezequías. Decir, bueno, no he andado correctamente, no he hecho lo bueno, no me he comportado como tú deseabas. ¿Por qué ahora empleas tu juicio para conmigo? ¿Por qué me quieres quitar la vida? Es lícito, podemos decir esto, pero para entender estos versículos hemos de retroceder un poquito e ir al capítulo 18. ¿Y qué encontramos allí? Bueno, si queréis saber más, aparece una segunda cita, que es segunda de Crónicas 29, capítulo 32. Allí vais a poder ver todas las reformas espirituales que el rey Ezequías hizo, de forma más ampliada que en estos capítulos del segundo libro de Reyes. Allí lo va a ampliar más el autor de este libro de Crónicas. Pero vayamos y veamos el contexto del capítulo 20, versículos 2 y 3. Ezequías fue uno de los pocos reyes de Judá, fieles que se dicen que fueron fieles. Posiblemente 5 o 6, si matizamos alguna cosa, pero solamente dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Judá, porque en Israel, en la parte del norte, no hubo ninguno que se dijese que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Solamente en el pueblo de Judá, y hubo 5 de ellos, como los tengo aquí anotados por si es de vuestro interés: el rey Asa, por ejemplo, el rey Josafat, el rey Jotán, el rey Ezequías y el rey Josías. De estos 5, no quiere decir que no tuviesen pecado, sino que andaron conforme a la voluntad de Dios. Sus padres y sus hijos no, pero ellos sí. Eso es lo que nos dice. Fijaros lo que ocurrió en el capítulo 18. Vamos a ir leyendo para darle forma al capítulo 20, versículos 2 y 3. Dice: en el año 3 de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá. Ya sabéis que tanto los reyes de Israel y los reyes de Judá aparecen en esta frase porque hacen mención de los reinados simultáneos de la época. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, era joven, pero con las ideas muy claras. Y reinó 29 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había
hecho David su padre. Quitó, fijaros lo que él hizo con 25 años. Lo primero que hizo, él quitó los lugares altos, hizo trizas las estatuas y taló o cortó las imágenes de Asera. También hizo pedazo la serpiente de bronce. Vamos a pararnos aquí. ¿Sabéis de qué serpiente de bronce estoy hablando? La que aparece en Números, capítulo 21. Fijaros, 700 años después, todavía el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba venerando la serpiente de bronce de Moisés. Y yo digo, cuando yo leía este versículo me quedé asombrado y digo, gloria a Dios, ¿por qué no nos ha dejado constancia del lugar ni sitio, ni tenemos el arca del pacto? Ni tenemos el arca de Noé, ni tenemos la cruz del Señor, el madero, ni tenemos nada de eso, porque seguramente haríamos lo que el pueblo de Israel, adorarle y venerarlo. Es así, y fijaros lo que hay. Bueno, pues después de 700 años, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, estaba todavía venerando a los dioses paganos, a las imágenes, haciéndose esculturas y venerando a la serpiente de bronce de Números, capítulo 21, versículos 8 y 9, la serpiente de Moisés. Y llegó el rey Ezequías y barrió todo esto y lo destruyó. No se vuelve a mencionar más la serpiente de bronce. Fijaros, el pueblo de Dios haciendo esto, venerando cosas, idolatrando cosas que ocupaban el lugar de Dios. Esto fue lo que hizo Ezequías. Versículos, vamos a leer, que nos hemos quedado, la serpiente de bronce, pues, que había hecho Moisés, la cual llamó Neustán, porque en aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso. Dice, versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su confianza, Ezequías, ni antes ni después de él. Fijaros, es tremendo el rey Ezequías. Ni antes ni después hubo otro como él entre los reyes de Judá. Fijaros, es tremendo lo que se dice. Ni antes ni después hubo otro rey como él, como Ezequías. Ni siquiera los otros que hemos mencionado. Ezequías era un rey muy especial, con las ideas muy claras. Seguimos adelante en esta historia. ¿Y qué vemos en los versículos 13 al 19? Bueno, allí lo que ocurrió en el capítulo 18, 13 al 19, es que el rey de Asiria, el gran ejército de la época, el gran ejército militar de la época, lo que pasó allí fue lo siguiente, que este rey había invadido otros pueblos, otras naciones. ¿Y qué había pasado? Estas naciones se encomendaban ante el poderío asirio, se encomendaban a sus dioses. Y todos estos dioses fueron quemados porque el pueblo asirio entró en esas ciudades y los machacó, los masacró, los llevó esclavos y sus dioses fueron destruidos. Y ahora se encuentra el rey Senaquerib, se encuentra allí delante del rey de Judá, delante del rey de Ezequías, delante de aquella fortaleza, y le dice este rey asirio, con sus comandantes y toda su parafernalia, dice, mira, tenéis que doblegaros, tenéis que pagar tributo, tenéis que humillaros, y así el rey de Asiria no os hará nada. Y el rey Ezequías no le hizo ni caso, ¿Qué es lo que pasó? Fijaros lo que ocurrió. Vamos a ir al capítulo 19, versículos 15 al 19. Ahí nos lo va a explicar. ¿Qué pasó ante esta opresión? Dice el versículo 15, y oró Ezequías delante de Jehová, y dijo, oh Yahvé, oh Jehová Dios de Israel, entronizado o ensalzado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Claro, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, oh Jehová, y escucha. Abre tus ojos, oh Jehová, y observa. Escucha las palabras que ha enviado Senaquerib para vituperar, para blasfemar, para hablar mal del Dios viviente. Cierto es, oh Jehová, que los reyes de Asiria han asolado los pueblos y sus tierras, lo que he dicho antes, y han arrojado sus dioses al fuego, porque ellos no son Elohim, ellos no son Dios, sino obra de manos de hombres, de madera y de piedra. Por eso los han destruido. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, te ruego que nos salves de su mano y todos los reinos de la tierra puedan saber que tú, oh Jehová, eres Dios, eres Elohim. Fijaros lo que hizo Ezequías. No peleó, encomendó la causa a Dios. Esto tiene mucha enseñanza, por lo menos para mí.
Porque muchas veces emprendemos guerras, emprendemos batallas, nos acobardamos incluso ante el enemigo. ¿Y qué hacemos? Intentar luchar con nuestros propios dioses, con nuestras propias ideas, nuestros propios razonamientos. Pero cuán diferente sería cuando sentimos esa necesidad de ponernos delante de Dios por algo, encomendemos la causa a Dios. Y así le digamos, Dios, para que vean que tú eres el Dios, para que yo pueda decir que no es por mi fuerza ni por mi esfuerzo, es por la gloria tuya, por la gloria de Dios. Esto es lo que le ocurrió allí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Vamos ya llegando al capítulo 20 otra vez. ¿Qué pasó antes de llegar al capítulo 20? Bueno, si queréis saber lo que pasó, tendremos que ir al segundo libro de Crónicas. Bueno, vamos a leer el capítulo 20, ya que estamos en Reyes, ahora pasaremos a Crónicas. Segunda de Reyes 20, 12 al 15. Dice allí, en aquel tiempo, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió una carta y un presente a Ezequías, porque había escuchado que Ezequías estaba enfermo. Y Ezequías lo recibió y les mostró toda la casa de su... Fijaros en estas palabras. Le mostró toda la casa de su tesorería, y la plata y el oro, las especias y el mejor aceite de su armería, y todo lo que se encontraba en sus tesoros. No hubo nada que Ezequías no le mostrara ni en su casa ni en todos sus dominios. Entonces dice el versículo 14, que no vamos a leer, llegó el profeta Isaías y le dijo, ¿quién ha venido a verte? Le dijo, bueno, pues ha venido el rey de los babilonios. ¿Y qué le has dicho y qué le has hecho? Pues mira, le he mostrado todos mis tesoros. ¿Cómo que tus tesoros? ¿Cómo que tus tesoros? Algo no estaba cuadrando ahí. ¿Cómo que tus tesoros? ¿De quiénes son los tesoros? ¿De quiénes son las victorias? ¿De quiénes son las riquezas? ¿De quién es lo que tú tienes, hermanos y hermanas, querido amigo? ¿De quién es lo que tú tienes? Es de Dios. Tú no tienes nada. Dios te está dando permiso para utilizar cosas, para que puedas estar bien y disfrutar de este mundo, pero no tienes nada porque ni traes nada cuando naces, ni tienes nada cuando te vas a llevar. Y aquí el rey Ezequías dice que eran sus tesoros, sus dominios. Vamos a ir al segundo libro de Reyes que lo matiza mucho más. Segundo libro de Reyes, de Crónicas, capítulo 32. Allí se nos dice más concretamente lo que pasó allí. Capítulo 32, versículo 24 al 26. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, pero oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, sino que su corazón se enalteció. Ahí está la clave. Ahí está la clave de que en el capítulo 20, versículos 1 al 3, Dios tomase esta decisión. Porque su corazón se enalteció, por lo que hubo ira sobre él y sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero Ezequías se humilló con motivo de la altivez de su corazón, tanto como los habitantes de Jerusalén, de modo que la ira de Jehová no recayó sobre ellos en los días de Ezequías. Se enalteció. Se enalteció. No había sido consciente, yo pienso, el rey Ezequías. A mí me descoloca un poco esto. Me descoloca un poco porque no me atrevo, sinceramente no me atrevo a decir mucho más de lo que debo decir. Pero ¿por qué Dios toma decisiones así? Vale, algunos dirán, es que no se está diciendo el pecado, se enalteció, se enorgulleció, es suficiente. O en el caso de Moisés, de no pasar a la tierra prometida. Tenemos muchos ejemplos, como el de Ezequías. ¿Por qué Dios toma estas decisiones? Bueno, yo no quiero, aunque me diga el pecado, no quiero meterme ni juzgar al hermano, ni meterme en la mente de Dios. Dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a sus hijos. Punto y final. ¿Cómo actuó Dios en estos casos? Bueno, nos podrá decir más o menos el pecado, pero ahí está. ¿Por qué no actuó así con Pedro? Ahora veremos algo de Pedro en unos minutos.
Pedro no hizo lo mismo, no le desobedeció, no lo dejó solo al Señor, no le mintió al Señor. ¿Por qué no le quitó la vida? ¿O por qué no le quitó la vida a David? Anda que David no pecó veces y de muchas maneras, y también se humilló como Ezequías. Pero ¿por qué Dios no fue tan severo? O los apóstoles que le habían prometido fidelidad y lo dejaron solo cuando en el huerto de Getsemaní todos huyeron, dice Marcos, no quedó nadie allí. Todos huyeron. O Samuel, el profeta, por último. ¿Por qué no fue Dios tan drástico con Samuel? Sabía que sus hijos no andaban correctamente. Él era un buen hombre, un fiel hombre de Dios, pero en su casa había cosas que no estaban en orden. Sus hijos estaban aprovechando del título de su padre y de su contorno. ¿Por qué Dios no actúa así? Bueno, yo no lo sé, no me atrevo a decir más. Dios actúa así y punto, y no hay más. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas pertenecen a sus hijos. Deuteronomio 29, 29. Vamos a ir al versículo que hemos leído, al capítulo 20 de Segundo de Reyes. A lo mejor ahora cobra un poquito más sentido la historia, y lo vamos a volver a leer y terminamos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ya sabemos por qué y todo lo que había hecho. Dios tomó esta decisión y fue a él Isaías, hijo de Amoz, el profeta, y le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa, arregla las escrituras, arregla tus particiones, lo que tengas que hacer hazlo, porque morirás y no vivirás. Y él volvió diciendo: te ruego, Jehová, te ruego que recuerdes cómo he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente. Lloró por haber desobedecido a Dios. Sirva esto de ejemplo, hermanos. Seamos sensibles, porque todos somos Ezequías. Yo por lo menos me considero que soy Ezequías. Podré hacer muchas cosas para Dios, cosas muy buenas, pero soy pecador y voy a fallarle a Dios. Y gloria a Dios porque no toma esto tan drástico. Bueno, por la misericordia de Dios ya sabéis la historia, que se le concedió 15 años más de vida a Ezequías. Dios le otorgó 15 años más de vida para que pudiese arreglar todas estas cosas y que sus últimos años pudiesen ser verdaderamente comprometidos con el Señor, sin resquicio y sin deformaciones. Aquí termina esta historia. Vamos a ir al segundo ejemplo, vamos a ir a Nehemías. ¿Qué pasó en Nehemías? Otro Nehemías que también lloró. Vamos a ir al capítulo 8, versículo 9. 8:9. Y mientras se escuchaba, libro de Nehemías 8:9, mientras se escuchaban las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día santo para Jehová vuestro Dios, no os lamentéis ni lloréis. ¿Cuándo fue la última vez que nos conmovimos en una reunión congregacional? Bien sea por la predicación, por la experiencia, por el testimonio de un hermano, por un coro, por un himno, por la emoción del ambiente. No hace falta muchas veces que sea por nada en concreto. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor nos conmovimos delante de Él? Vamos a explicar un poquito la historia brevemente de Nehemías. ¿Qué pasó con Nehemías en este ejemplo? Yo lo he titulado así: sensibilidad ante el texto sagrado, ante la Biblia. Sensibilidad ante la Biblia o ante el texto sagrado. Y esto es lo que ocurrió allí en el capítulo 8, versículo 9. Imaginaros, un pueblo que volvió en su segundo retorno a Jerusalén. Ya sabéis que el pueblo estaba en Babilonia, 70 años de cautiverio. Anteriormente, el sacerdote eligió para poder sacrificar, y lo que hizo después fue instaurar las fiestas solemnes a Jehová, fiestas que se habían perdido durante esos 70 años. Pero en su segundo retorno, ya con Nehemías, el gobernador, el jefe, en este sentido, que gobernaba no religioso, Nehemías, llegó allí y se encontró con lo siguiente: se encontró que el templo
estaba construido, se podía adorar a Dios allí, pero faltaba algo muy importante, era reedificar las murallas, porque había que protegerse de los enemigos. Y se encontró que las murallas y las puertas estaban rotas, estaban destruidas. Eso ocurrió cuando fueron llevados al cautiverio, a Babilonia. Y se encontró y se pusieron manos a la obra. Y lo primero que encontraron fue que se pusieron en contra algunos celosos, algunos de los que querían mandar, algunos de los que querían que no se hiciesen estas cosas, porque el pueblo de Israel iba a volver y se iba a volver en contra de ellos. En fin, se montaron allí una película, aquellas personas que no querían, y las encontramos en el capítulo 6, versículo 1, aquellos son Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, estos tres. Dice que estos tres pusieron unas férreas restricciones y pusieron en graves problemas, en graves apuros, a aquel pueblo que había ido para construir las murallas, hasta tal punto que el pueblo se desanimó y por un tiempo dejaron de construir. Pero Nehemías, muy inteligente y muy amando al Señor y amado del Señor, cogió fuerzas y dijo, no, esto no es posible. Podrá haber opositores que se opongan a reedificar las murallas, no me importa, pero nosotros tenemos que seguir así. Fijaros lo que ocurrió en el texto de Nehemías 8. Estamos allí. Fijaros cómo reaccionó el pueblo. Nehemías los confortó, los animó. El versículo 16 dice, salió pues el pueblo y trajeron y se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su propio terrado, sobre su propio tejado y en sus patios. ¿Qué es lo primero que hizo el pueblo? Primero, imaginaros, para entender este versículo bien, ¿habéis tirado alguna vez una piedra a un lago de agua, a un río o algo así, un río que esté quieto? Cuando tú tiras una piedra a un centro, sale unos círculos concéntricos. Lo habéis visto en algunas ocasiones, ¿no? Son círculos concéntricos. Bueno, esto es lo que viene este versículo a decir. Primero, para hacer una verdadera restauración, lo primero que hay que hacer es cada uno sobre su propio terrado, sobre sus patios. Primero lo que hay que poner en orden es la casa. Primero hay que poner en orden la casa. Y después sigue diciendo, y en los atrios de la casa de Dios, cuando tengas en orden tu casa, cuando hayas puesto el altar de Jehová, el altar de Dios en tu casa, en tu tejado, en tu puerta, entonces estás preparado para ir a la casa de Dios y poner el altar en la casa de Dios. Y luego, cuando todo esto está en orden, el siguiente círculo concéntrico se amplía mucho más y dice, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín, donde se junta todo el pueblo. La plaza era donde se juntaba todo el pueblo. Primera cosa que el pueblo hizo, poner en orden su casa, sus vidas. Segundo, poner en orden cuando iban a la casa de Dios para adorar a Dios. Y tercero, poner en orden el juntarse todos. Todas las cosas en orden. Esto fue lo que hizo el pueblo. Y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculos y moraron en los tabernáculos, cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun. Fijaros, desde Josué hasta aquí esto no se había hecho. El pueblo de Israel había perdido su identidad. ¿Y qué concluye el versículo 17? Dice, y hubo gran alegría. Y es verdad, porque hay alegría cuando hacemos las cosas para el Señor. Pero cuando no se hacen para el Señor no hay alegría, no hay esa chispa. Desde los días de Josué habían dejado de hacer estas cosas. Hermanos y hermanas y amigos, esto tiene una aplicación, puede tener muchas. Yo he intentado sacar una, por lo menos la que a mí me ha hecho reflexionar y pensar. Hermanos, este mundo de oposición, habrá muchos Tobías, muchos Sanbalán, habrá muchos Gesenes, el árabe, habrá muchos de estos opositores, pero no podemos perder el idioma, nuestra identidad, no podemos perder nuestro lenguaje bíblico. Muchas veces hablamos y estamos hablando con la gente y nos decimos, gracias a Dios. Esto es un testimonio también. Esto hay que ponerlo en orden. Desde Josué hasta ahora habían perdido ese idioma, esa forma de hablar, esa identidad como pueblo de Israel, como pueblo de Dios. Esto ha de producirse en nosotros, no la autosuficiencia.
Bueno, vamos a seguir un poco avanzando. Vamos a pasar a otro ejemplo. Marcos, capítulo 14. Hemos visto a Nehemías llorando por sensibilidad hacia la palabra de Dios, hemos visto a Ezequías, hemos visto a José, hemos visto a Jacob y Esaú llorando. Ahora vamos a ir a ver a otro. A mí ese, voy a decirlo sinceramente, es el que más me gusta, personalmente. Los otros me gustan mucho, pero no sé por qué, y no es porque el autor principal de la historia se llame como yo, no es por eso, sino porque hay una frase, hermanos, ahí, una frase que para mí es tremenda. Vamos a ir a Marcos, si queréis acompañarme. Marcos, capítulo 14, versículo 72, y luego vamos a ir a Lucas 22 porque allí amplía y da mucho más detalles y da más intensidad al relato. Marcos 14 dice, y enseguida cantó el gallo por segunda vez, y recordó Pedro la palabra como le había dicho Jesús, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Rompió a llorar. Ahora veremos por qué llegó a este punto, lo que pasó para llegar a este punto. Pero Lucas nos amplía un poquito más, esto nos da más intensidad si cabe. ¿Queréis acompañarme a Lucas 22? Es el mismo pasaje pero ampliado. Lucas 22, versículo 54. Vamos a leer los últimos versículos. Voy a explicar un poquito la historia de antes. Ya sabéis que Pedro y Juan, después de que en el huerto de Getsemaní fuese aprendido por aquella turba que venía, dice Marcos que todos los discípulos huyeron. No quedó nadie. Los 12, todos huyeron. Cuando vino Judas el traidor y besó al Señor Jesús, y Pedro le cortó la oreja a aquel hombre, Malco, le cortó la oreja, el Señor tuvo que restaurar la oreja y decirle, no utilices la espada, Pedro, no te preocupes, que yo puedo mandar ángeles y mandar unas legiones y todo el mundo, y todos estos desaparecerían en un pispás. No es eso, esa no es la finalidad, Pedro. Pero dice la palabra del Señor que todos huyeron. El Señor no tomó represalias, ¿verdad? Con ninguno de los 12. Al revés, siguió adelante para morir en la cruz del Calvario. Y allí dice que los únicos que quedaron un poquito más cerca fueron Pedro y Juan. Juan posiblemente tuvo más acceso a pasar al atrio donde estaba el Señor ya encerrado, en aquel patio, antes de las entrevistas que iba a tener con los grandes mandatarios, y allí estaban los soldados calentándose y posiblemente Juan, como pertenecía a una familia, a una línea sacerdotal, tenía cierto acceso a poder pasar allí. Y posiblemente, digo posiblemente, no se sabe, ¿verdad? Pero posiblemente, como Pedro estaba allí, fue invitado por Juan y tuvo cierta parte de acceso a estar allí. Y bueno, cuando estaba calentándose, una de las mujeres que había por allí lo reconoció, lo dijo, oye, ¿tú también estabas con ellos allí? No. Se lo dijo segunda vez y le dijo lo mismo. Y la tercera vez, un hombre o una persona que había por allí le dijo, tú también estabas por allí, tu acento te delata. Porque era Galileo, es como si estuviésemos en Madrid y viniese un gallego o un andaluz, lo reconoceríamos por el acento, ¿verdad? Pues algo así parecido. Y Pedro lo negó. Dice, y entonces, dice, antes que el gallo cante, le dijo el Señor, antes que el gallo cante, 2 veces me vas a negar 3. Fijaros lo que pasó allí. Pedro dijo, hombre, no lo sé, al hombre. Y al instante, estando aún hablando, o sea, no terminó de hablar, cantó el gallo. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Esta es la frase que a mí, de verdad, hermano, me emociona. Porque hay miradas que matan. Hay miradas que expresan cariño. Hay miradas que expresan dolor. Hay miradas que expresan pánico. Pero lo que expresó esta mirada cuando Pedro volvió los ojos y pudo ver al Señor allí, y el Señor le miró a los ojos y le dijo, ¿ves lo que te dije, Pedro? ¿Que me ibas a negar? Esto es tremendo. Y tremendo será cuando estemos delante del Señor y podamos mirarlo cara a cara y decirle, Señor, aquí estoy. Mal siervo he sido.
y poco fiel. Haz lo que quieras. Esta mirada, este cruce de miradas tuvo que ser tremendo, tuvo que ser impactante. Dice, salió fuera, y saliendo afuera, no dice que lloró, como el relato que hemos leído antes, dice que lloró amargamente, con mucho dolor, con mucho sentimiento. Pero el Señor no le tomó en cuenta esto. El Señor había orado y le había dicho, Pedro, he rogado por ti al Padre para que tu fe no te falte. El Señor sabía que iba a pasar por esta experiencia. Tenía que ir madurando en el Señor. Y le dice, mira, Pedro, no te preocupes, he rogado al Padre, conforta, consuela a los hermanos, porque vas a pasar experiencias de este tipo, dolor. Los hermanos van a pasar experiencias de este tipo. Pero mira, fija tus ojos en mí, estoy mirándote siempre para que no caigas. Yo he rogado al Padre para que Satanás no te zarandee, no te mueva, ni a ti ni a aquellos que son míos. Pero Pedro dice que lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. ¿Qué pasaría por la mente de Pedro en esos momentos? ¿Dónde estaba la lealtad que le había prometido? No te preocupes, Señor. Aunque todos te fallen, yo voy a estar ahí. Le dijo, Pedro, contrólate un poquito, que te queda mucho que pasar. Te queda mucho que pasar. ¿Dónde está la fidelidad de Pedro? Bueno, esto nos pasa a nosotros, no podemos culpar a Pedro. Me pasa a mí. Muchas veces prometo al Señor cosas y le digo lo bien que voy a hacer para Él y lo bien que voy a trabajar para Él y lo bien que me voy a comprometer con Él. Pero pasa un poco y viene el problema, viene la dificultad y le fallamos al Señor. Vuelve tu rostro al Señor. Cuando estés en estas situaciones de prueba, cuando estés en esta situación de desconsuelo, date la vuelta. El Señor espera que lo mires, que fijes tus ojos en Él. Porque Él está rogando al Padre por ti y está rogando por mí. ¿Para qué? Para que tu fe, para que mi fe no falle, no flaquee. Él no va a tener en cuenta estas cosas, porque Él te va a perdonar y te va a restaurar. Pero quiere esto, quiere que te vuelvas a Él. Bueno, y voy a terminar simplemente, luego a lo mejor para otra ocasión podemos tocar estos 3 puntos muy interesantes porque no quisiera tocarlos tan rápido, simplemente brevemente y dejarlos así, y si Dios quiere en otra ocasión, pues si procede y el Señor así lo quiere, pues podré compartirlo con vosotros. Si hay lágrimas que exceden, que toman 1000 millones de fuerza, de veces más fuerza, que las lágrimas que hemos dicho fueron las lágrimas del Señor Jesús. En la Biblia no encontramos en el Nuevo Testamento, yo no lo he encontrado, no sé si vosotros lo podéis ver, si no luego me lo decís, ¿vale? Yo no lo he visto. No se dice en ningún momento que el Señor se riese, aunque él haría, porque él iba a bodas, se juntaba con la gente. Yo pienso que durante 3 años algunos de los discípulos gastarían alguna broma y se reiría, era humano. Pero solamente se dice que el Señor lloró 3 veces. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, porque el Señor tenía amigos. El Señor era humano, tenía amigos, y tenía a estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Y con estos 3 hermanos les unía una relación muy especial. Y dice el versículo más corto del Nuevo Testamento, que lo encontramos en Juan, capítulo 11, dice que cuando Jesús se acercó a la tumba, dice que lloró. Lloró. Porque el Señor Jesús en estas 3 veces de lágrimas, todas lágrimas, pero todas diferentes, el Señor se les vio, mostró su parte humana. Lloró ante la tumba de Lázaro, su amigo. ¿Por qué lloró? Porque estaba viendo los estragos de la muerte. Porque el hombre no ha sido creado para morir. Fue el pecado lo que le condicionó a esto. Dios no creó al hombre para que muriese, sino para que viviese en eternidad con Dios, con Él mismo. Pero el pecado causó estos estragos. Y Jesús, cuando se puso delante de la tumba de Lázaro, lloró porque estaba viendo los estragos del pecado como humano que era.
y pudo expresar sus sentimientos. Y dice el texto también en Juan capítulo 11, dice que cuando él se acercó para decirle esas palabras, Lázaro, ven, dice que sus entrañas se conmovieron, las entrañas del Señor se conmovieron. Lo veremos en otra ocasión si Dios quiere. La segunda vez que lloró fue ante Jerusalén. Fijaros en un momento cuando él entró en Jerusalén, todos aclamándole, todo bien, la multitud le seguía, claro, qué bien estaban, les daba de comer, les hacían milagros, ellos lo veían, les enseñaba, se portaba con ellos muy amablemente, toda la multitud que le seguía pues estaba muy contento, tenían todo para poder vivir. Y él, en ese momento de entrada triunfal de Jerusalén, hay otro versículo que dice allí en... Voy a decir el texto, para no liarme. En Lucas capítulo 13 y Lucas capítulo 19, vemos allí cómo él se pone en el Monte de los Olivos, delante de Jerusalén, y tuvo que romper en lágrimas y decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que no escuchas a los que te son enviados, si tú supieses lo que hay delante de ti. Y él se tuvo que conmover y llorar al ver a Jerusalén, al ver a su pueblo en continuo pecado, no reconociendo ni a los profetas ni la palabra profetizada por ellos. Se habían olvidado de todo esto. Y el Señor Jesús tuvo que llorar. Y la otra vez que lloró fue en Getsemaní. Para entender este texto, hermanos, hay que ir a Hebreos capítulo 5, versículos 5, 7 y 8. Dice él, en los días de su carne, con gran dolor y lágrimas y con grandes súplicas, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Dice, en los días de su carne, en su vida terrenal, él rompió en lágrimas y en súplicas. Estas lágrimas y estas súplicas se vieron en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Ya sabéis que Getsemaní significa prensa de aceite. Allí el Señor iba a ser exprimido. Los discípulos tenían que ver esto. Recordáis que se llevó a 3 y se durmieron. ¿Recordáis esto? Bueno, no hay que achacarles nada. Imaginaros en un contexto, pues ellos estaban en un viaje andando, habían preparado la Pascua, terminaron tarde de cenar y ya sabéis que después de cenar con la barriga bien llena, pues lo que procede es dormir, da mucho sueño. Y el Señor se llevó a 3, a Santiago, a Juan y a Pedro, y dijo, esperad aquí que voy a orar. Necesitaba la intimidad con sus amigos, necesitaba ser apoyado en sus amigos. Precisamente estos 3, los mismos que vieron la transfiguración. Allí en el monte de la transfiguración vieron la gloria de Dios, a Jesús Dios. Y ahora en Getsemaní iban a ver al Jesús hombre, sufriendo por los pecados, con gran ruegos y lágrimas. Esto es lo que pasó en Getsemaní. Jesús lloró por ti y por mí, levantó ruegos y lloró por mi salvación y por tu salvación. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Hermanos, las lágrimas son necesarias, son buenas. El Señor le agrada. El mismo Señor lloró. No nos debe de dar corte expresar estos sentimientos. Miremos al Señor. Pongamos en orden nuestra vida como Nehemías y el pueblo. Pongamos las cosas del Señor como Ezequías en primer lugar, porque no son nuestras. Y miremos esas lágrimas profundas de amor que el Señor derramó por ti y por mí. Que el Señor os bendiga y os guarde, y espero pues que haya sido de ánimo, de consolación y de exhortación esta palabra, que por lo menos a mí me ha hecho mucho bien, y que seguro estoy que podéis aportar muchas más cosas que yo he dicho, muchas más, porque tenéis más experiencia y lleváis más años en el Evangelio que yo, y posiblemente conocéis estos temas mejor que yo. Pero que el Señor nos ayude y el Señor pues nos guíe a ser sensibles ante la palabra de Dios. Amén.